Saludos a todas las personas que como siempre nos ven y nos escuchan a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que se ha vuelto un toque de queda cada vez que sale al aire. Una vez más con ustedes. Saludos. Aquí está nuestro hermano Javier, Carlos Javier, que nos acompaña como siempre como uno de los panelistas principales de este programa. Y un invitado especial que va a debatir un tema de mucha importancia con nosotros, que es el maestro, historiador también, y profesor Ernesto Manzanillo. Javier, saludos. Muy buenas tardes para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, invitándolos siempre a que nos sigan a través de los canales de YouTube, que le den like, que se suscriban, que comenten, que eso nos ayuda a crecer, que hemos crecido bastante. Para mí un honor y un placer estar al lado del doctor Manzanillo, que nos acompaña en este momento. Sí. Maestro. Buenas tardes a todos y todas los amigos que nos siguen por su espacio, Criterio y Justicia con Ariel. Estamos acá, como siempre, ¿verdad?, tratando de llevar información valiosa a la comunidad. Ese es el norte de este programa. Bien. Fíjense, es obligatorio nosotros tener que abocarnos a debatir y a comentar sobre un tema de trascendencia internacional. Y aunque se quiera o no, la situación que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente, ¿verdad?, en esa parte del mundo, de una u otra forma afecta a la República Dominicana, a la región del Caribe. Es un acontecimiento que choca, ¿verdad?, con los intereses de paz, de tranquilidad de la humanidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema con la filosofía del programa, que es Criterio y Justicia? Pues fíjese, vamos a analizar brevemente también el contenido del derecho internacional. El derecho internacional a raíz de la propia Carta de las Naciones Unidas y con ello la situación geopolítica basada en los intereses incluso de las grandes naciones, Javier. Claro que sí. Esa parte que tú has esbozado sobre la naturaleza misma del programa, que es Criterio y Justicia, se aplica bien al análisis que nosotros vamos a hacer ahora sobre la cuestión de geopolítica internacional, justamente por lo que define del término de derecho internacional, el eje de poder y los conflictos que se están dando a nivel internacional, que son conflictos que tienen que ver justamente con la política internacional. Así es. O sea que ese análisis que nosotros vamos a hacer en este momento es un análisis que se enmarca muy bien definido dentro de lo que es el concepto de este programa, que es Criterio y Justicia. Y para comenzar, maestro, sería bueno que la gente sepa cómo nace la ONU. Porque si vamos a hablar de la Carta de las Naciones Unidas, hay que hablar de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, que nace a raíz, ¿verdad?, del término de la Segunda Guerra Mundial, sí. De la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es el 26 de junio de 1945, si no mal recuerdo, y la Segunda Guerra Mundial termina 44-45. 45. Sí, con la rendición incluso de Japón, después de la rendición de Alemania. Sí. El objetivo del nacimiento vamos a decir las cosas por su nombre, porque hay un problema con una situación que se está dando a nivel internacional, y es que Estados Unidos no quiere que en los foros internacionales se mencione que fueron ellos los que tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero entonces, bueno, Estados Unidos tendría razón en no querer, porque ellos se pueden ver como los verdugos, como el país que tomó la iniciativa de poner al mundo al borde de un desastre nuclear con el lanzamiento de bombas. Claro, pero es peor todavía, cada vez que se hace, que se cumple un año del lanzamiento de esa bomba, y que en el propio Japón se conmemora cada aniversario, Japón evita nombrar
oye, parece mentira, en cada celebración que hace, el propio Japón evita nombrar cuál fue el país que lanzó las dos bombas. Claro, un hecho bochornoso. Exacto, para la comunidad internacional. Claro. Pero tomando el tema sobre el nacimiento de la ONU nace con el objetivo de evitar una tercera guerra mundial. Así es, así es. En el año 1945. Y con ella, ¿verdad?, la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento jurídico vinculante a nivel internacional que enmarca los principios que deben regir las relaciones de los países, ¿verdad?, legalmente de los países miembros reconocidos. Y que la Organización de las Naciones Unidas tiene un órgano que es un órgano como de gobierno, de control, que ha mantenido el mundo sometido a sus intereses, que es el Consejo de Seguridad. Realmente quien toma las decisiones, decisiones de peso a nivel internacional, es el Consejo de Seguridad. Claro que sí. Así es. Eso que nadie se tape los ojos. El Consejo de Seguridad es el que gobierna las Naciones Unidas. Aquí no se hace nada sin que lo apruebe el Consejo de Seguridad. Y cuando hablábamos incluso de la situación que hay en Oriente Medio, gran parte de los problemas que hay en Oriente viene también dada por la situación palestina y la situación de Israel. Con la creación del Estado de Israel y la propuesta que se hizo también para crear el Estado de Palestina, que tampoco se ha visto interés de crearse el Estado de Palestina, pero sí el Estado de Israel, que surgió a raíz ya también de un acuerdo que hubo con las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, maestro. Así es. Entonces, sería bueno que antes de nosotros entrar de lleno en esta situación, por lo menos se tenga un concepto general de cómo nace las Naciones Unidas, su órgano de gobierno, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que tienen, y la situación actual de Oriente Medio y los intereses de los países desarrollados, en este caso Estados Unidos y Rusia, que son los dos ejes que se están discutiendo ahora, la influencia y el mundo de la multipolaridad en Oriente Medio. ¿Cómo usted ve el análisis? ¿Cómo usted ve la situación que está pasando hoy en Medio Oriente, maestro? Fíjese, estamos viviendo en un tiempo de reestructuración de las políticas internacionales. El caso particular de Rusia, como bien expresó fuera de cámara nuestro hermano Javier, se pensaba que ya Rusia y las ideas socialistas habían desaparecido. Sin embargo, estamos viendo cómo inmediatamente Rusia invade Ucrania, comienza a resurgir nueva vez esas ideas que el mismo pueblo ruso lo ve como un resurgir de la URSS. Es como volvemos nueva vez a retomar el poder internacional. Hemos estado llegando a donde precisamente ellos quieren, que es conquistar espacios. Y la política internacional se basa en eso, prácticamente en conquistar espacios. ¿Y usted cree, maestro, que la intervención de Rusia en la situación de Ucrania y su influencia en Medio Oriente es porque quieren restablecer lo que en su momento fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS? Sí, precisamente. Pero fíjese, Lituania, Estonia, Letonia, precisamente, pero que pertenecieron a la URSS en su momento. Ahora, ¿qué sucedió? Se fueron independizando de la URSS en un momento, claro, un momento de crisis, Javier, de crisis económica de la Unión Soviética, y iniciaron cada una de ellas un gobierno particular, se independizaron y ahora cada cual tiene su gobierno, sus lineamientos,
tienen su soberanía y ahora con la invasión, con la intervención a Ucrania, es precisamente entrar a un territorio que una vez le perteneció. Yo puedo diferir del comentario, de su punto de vista, Okay. con todo el respeto. Yo entiendo que la idea de Rusia no es restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el esquema de la ideología del socialismo. Y también voy a diferenciar un poco en lo que tiene que ver con la independencia de los países del Báltico como Lituania y Letonia y esos países. Para mí eso fue un proceso de diálogo entre Estados Unidos y Rusia en su momento, con el presidente ruso. Incluso se hicieron algunos compromisos por parte de Estados Unidos y los países occidentales para tratar de no expandir hacia el este, hacia la frontera rusa, la influencia de la OTAN. Sí. Eso fue para el 1991, por ahí, 92, que comenzó como ese diálogo. Y es cuando Rusia entonces, de una u otra forma, deja a los países que estaban bajo la influencia de la URSS de forma independiente, y entonces se queda la Rusia continental, porque hubo un problema económico. Ya sí. La Unión Soviética en ese momento no podía mantener la unificación de lo que era la URSS por la propia crisis que se vivió en ese momento. Parece que, licenciado, la idea no fue captada en su... No es pretender volver a la URSS, porque eso sería prácticamente imposible. Es no permitir que los países que ellos todavía consideran sus países, que consideran sus territorios, a pesar de haberse independizado, caigan en manos de la OTAN. En este sentido, la OTAN es el enemigo número uno de Rusia. Entonces, no sé si se entendió la idea, pero creemos que el evitar que haya un convenio, un pacto entre Ucrania y la OTAN como miembro, eso es lo que pretende evitar Rusia. Lo que pasa es que hubo una promesa de no expandirse hacia la frontera de Rusia, porque la filosofía de la OTAN ya se ha visto que es una filosofía que no es una defensiva, sino ofensiva, porque de manera agresiva, y eso lo ha dicho Javier, Rusia, y se ha quejado en su momento, de que el acercamiento de la OTAN a la frontera se ve como un proceso de hostilidad, agresión, sí, que busca acorralar a Rusia, y Rusia ve su seguridad comprometida con unos misiles en su frontera que en cuestión de minutos pueden llegar a Moscú. Mira, a raíz de la caída de la URSS, 1991, la caída del muro de Berlín y, por supuesto, la desintegración del Pacto de Varsovia. Sí, exacto. Correcto. El Pacto de Varsovia era, para que las personas que nos están viendo, que nos escuchan, entiendan bien, era la OTAN de la URSS en aquel momento. Correcto. El Pacto de Varsovia era una organización que nace en principio como una organización de carácter político. Más adelante se culmina como una organización de carácter militar. A raíz de la eliminación de la desintegración de la URSS y la caída del Pacto de Varsovia, surge lo que es una arquitectura de seguridad. La arquitectura de seguridad no era más que seguridad para las fronteras de la Federación Rusa y seguridad para la frontera de los países de Occidente. Dentro de ese diálogo que se da entre Oriente, Occidente y Eurasia, la Federación Rusa planteó un elemento fundamental: no extiendan sus fronteras. Porque si extienden las fronteras, entonces la arquitectura de seguridad de Rusia se va a ver amenazada.
que es lo que Vladimir Putin ha mencionado desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Uno de los puntos fundamentales que se discuten en ese pacto es justamente la neutralidad de Ucrania. Y en ese momento Ucrania contaba con el tercer armamento nuclear más poderoso del mundo. Porque Ucrania era la ciudad más industrializada que tenía la URSS. Sí. Pero ¿qué sucede? Viniendo ya a la realidad actual, a partir del Maidán, que fue un golpe de Estado que 2014. se le produce a Petro Poroshenko en el año 2014, el Maidán lo promovió Estados Unidos, inician las confrontaciones con Rusia, porque desde Estados Unidos ven a Ucrania como un elemento disociador, como el elemento que van a interponer para ello lograr una guerra proxy con la Federación Rusa. Y justamente lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Por qué decide Putin invadir Ucrania y desarrollar lo que es la operación militar especial? Porque que los rusos no ven eso como una invasión. No. ¿Entiendes? No, los rusos tienen dos objetivos: desarticular el ejército. Correcto. Y desnazificar el ejército. Esos son los dos objetivos de Rusia que el canciller ruso, Sergei Lavrov, lo ha definido claramente en todos los foros internacionales. Ahora bien, para culminar mi comentario, hay algo que es lógico. ¿Por qué se da la crisis de los misiles del 1959? Se da justamente porque Estados Unidos tenía la información de que el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba instalando misiles de corto alcance en Cuba. Y eso era un problema para Estados Unidos porque tenía misiles en su patio. ¿Qué es lo que está planteando Vladimir Putin ahora? Bueno, pero que si ustedes se están expandiendo hacia el este, pero aparte de eso, ustedes están diciendo que Ucrania va a ingresar a la OTAN, entonces ustedes me están poniendo misiles a mí en el patio de mi casa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se está definiendo ahora? Una nueva arquitectura de seguridad, porque ya la arquitectura de seguridad del 1991, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la URSS y con la disgregación del Pacto de Varsovia, hoy llegó a su fin. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad mundial. Pero en camino a esa nueva arquitectura se están llevando de paro las cartas de las Naciones Unidas. El derecho internacional. Pero fíjese algo, licenciado. La ONU ha caído en un estado de descrédito. Sí. Totalmente. En un estado de descrédito. Totalmente. Es infuncional. Eso no funciona. Correcto. Entonces, de cara a ese estado de descrédito y que se ve como una entelequia allá, precisamente no se le hace caso. Las tomas de decisiones de la ONU no le están llegando a los países desarrollados, producto precisamente de que, como bien decía nuestro hermano Javier, ya no hay manera. Y para mí, quien tiene a la ONU en ese estado de situación es el Consejo de Seguridad. Y te voy a decir por qué el Consejo de Seguridad. Porque en el Consejo de Seguridad hay una división de intereses geopolíticos entre Occidente, que está dirigido por Estados Unidos, y entre Rusia y China. Y fíjense que tanto Rusia como China, Inglaterra y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y solamente uno de ellos que objete una resolución del Consejo de Seguridad se queda sin efecto. O sea, el voto de uno de ellos en contra de una resolución del Consejo de Seguridad, entonces así no se avanza, porque no se piensa en el interés de la paz y del mundo, sino en los intereses de cada país como tal. Intereses geopolíticos. Y te tengo dos situaciones para demostrarte que la ONU ya es infuncional. ¿Cuántos años viene la Asamblea General de la ONU propugnando para que se quite el bloqueo de Cuba? Yo creo año por año. Y no ha pasado. Y eso no ha pasado. La votación ahora fue masiva. Sí. Pero otro dato.
¿cuántas veces se va a votar en la Asamblea de las Naciones Unidas para que Palestina sea un Estado? Y tampoco se le ha hecho Tampoco caso. se ha hecho porque el Consejo de Seguridad, encabezado, por ejemplo, en este estado por Estados Unidos, no ha permitido que se cree el Estado palestino. Por un problema de Ese es un geopolítica, es un- geopoder. Es Sí, un problema pero geopolítico entonces, y geopolítico religioso. Claro que sí. Porque Entonces, aquellos que están llamados a mantener el marco de seguridad del mundo, aquellos que están llamados a que se le dé a la Organización de las Naciones Unidas un peso jurídico vinculante y que sus decisiones sean de obligatorio cumplimiento, son los primeros que están poniendo el desorden en el mundo. Ujú. Mira, tú sabes que las decisiones que toma la Asamblea General de Naciones Unidas, hay que delimitar esas dos partes. Porque hay una decisión que toma la Asamblea General de Naciones Unidas que no es vinculante. Puede ser una decisión que la tomen por unanimidad, como el caso del levantamiento del embargo a Cuba. Puede ser por unanimidad, pero no son vinculantes. ¿Dónde está el problema? Que esa decisión tiene que enviarse al Consejo de Seguridad de la ONU. Las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de la ONU sí son vinculantes. Ahora, ese es el tema. Ahí hay Y por eso 5 que lidera. países, Sí. ahí hay 5 países, 5 estados que tienen derecho a veto. Exacto. Y con solamente un estado vetar esa resolución que le envía la ONU para que sea aprobada por el Consejo de Seguridad, se cae. Ahora bien, con el respeto al derecho internacional, mira, yo soy de lo que planteo de manera radical que el derecho internacional no existe. Te voy a decir por qué. Primero, cuando se empieza a hablar del conflicto ruso-ucraniano, Estados Unidos planteó suministrar bombas de racimo. Que están a prohibidas Ucrania. por la compra. Están prohibidos por el derecho internacional. Claro, las Así es. bombas de racimo están prohibidas por el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos, con una retórica extraña, planteó el suministro de bombas de racimo a Ucrania. ¿Y qué sucedió? No sucedió nada. Pero además, ahora recientemente en estos días, después de que el corrupto Joe Biden perdiera las elecciones, él planteó suministrarle a Ucrania ahora, en el nuevo paquete que se va a enviar en enero, bombas antipersonas. Minas, que también están prohibidas por el derecho internacional. Sin embargo, esas minas antipersonas que son bombas, porque hay personas, ciudadanos común, de a pie, que escuchan mina antipersona y no definen el concepto. Una mina antipersona es una bomba que tiene la capacidad de destruir el cuerpo humano. Indiscriminadamente. Entonces, Joe Biden planteó el envío de minas antipersona a Ucrania. Sin embargo, eso está prohibido tajantemente por el derecho internacional. Pero además, el suministro de misiles guiados, de esos misiles de largo alcance, eso está prohibido por el derecho internacional. Hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para limitar o prohibir los misiles. El despliegue de misiles de corto alcance. Sí, sin embargo, ese acuerdo fue de forma unilateral dejado sin efecto por Estados Unidos. Claro. Por eso es que en estos días Rusia hizo la prueba de un misil, el Oresnik. Sí, Oresnik. Exacto. Claro. Que es también de una u otra forma una respuesta a esa situación que ha provocado Occidente frente a Rusia. Y esto, cuando tú acorralas en el reino animal a un animal, ¿qué va a hacer ese animal? Ese animal automáticamente Se va a defender. se va a defender. Claro. Entonces, cuando tú acorralas a un gigante como Rusia, y esto no se trata de defender a Rusia, esto es un análisis incluso de la coherencia de la política internacional. Cuando tú acorralas a un país como Rusia, tecnológicamente avanzado, con una experiencia, una vasta experiencia en guerra. En guerra. Oye, Claro. se va a defender. Llegar incluso a la idea que ha dicho Vladimir Putin y Lavrov,
entonces nosotros vamos a tener que comenzar a armar a los enemigos de mi enemigo. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.